Hablemos de mi José. Mis José se llaman Rebeca y Nathan. Antes que todo, debo decir, mi nombre es Diego. Em, Quiero hablar un poco acerca de la historia de mis José, cómo los creé, hace cuántos años los creé, porque los creé hace muchísimo tiempo, y cómo ha cambiado mi percepción en base a mis José, sus personalidades y qué es lo que quiero para ellos en un futuro. Debo decir también que este video realmente es una excusa para poder dibujarlos, porque tenía mucho tiempo que no los dibujaba y quiero dibujarlos. Lamentablemente no tengo el boceto del speed paint, pero sí tengo la gran mayoría del coloreado. Voy a empezar hablando primero de Rebeca y luego vamos a hablar un poco de Nathan. Rebeca es una de esos personajes que creas cuando eres un enano, un pitufo, cuando eres un niño básicamente. Cuando eres un niño y empiezas simplemente a dibujar y creas personajes y empiezas a pensar, y un niño es muy creativo. Yo era un niño muy creativo cuando tenía alrededor de 10 años, 11 años. Obviamente a mí toda la vida me gustó dibujar y decidí crear un personaje que tuviera mucho que ver con cosas acerca de mitología, cosas del estilo. Siempre me ha gustado la mitología, siempre me ha gustado todo este tipo de cosas de monstruos o criaturas, cosas del estilo. Me gustó mucho ese tema, entonces por eso fue que me fui por eh, la creación de personajes que tuvieran algo que ver con esto. Rebeca en sus inicios era una chica con un flequillo que le tapaba los ojos, era ciega, era ciega, tenía como 2 cicatrices abajo de los ojos que no sé por qué, la verdad es que nunca lo supe. Si tuviera un dibujo o una foto de un dibujo viejo lo mostraría, pero realmente no lo tengo ahora mismo. El punto es que era una chica bastante... el OC era extraño, o sea, el personaje era raro. De por sí, obviamente era un niño, yo no sabía crear personajes, simplemente lo creé porque me parecía cool. Pero obviamente va cambiando la percepción que ves de un personaje a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el personaje fue creciendo a lo largo de que yo fui creciendo. Entonces, de Rebeca sí tengo bastantes cosas que decir, que decir. Hoy en día, Rebeca era una personaje, bueno, era una personaje eh, un poco complicada en el sentido de que yo nunca supe qué personalidad darle cuando era pequeño. Yo decía, no, que es una chica súper, que no le tiene miedo a nada y cosas del estilo, cuando realmente no estaba diciendo absolutamente nada del personaje. El personaje no sabes cuál era no sabía cuál era su personalidad y simplemente avanzaba y ya. También le creé una historia extraña donde ella era la hija bastarda de un rey o algo por el estilo, muchas cosas del estilo. Al final esa historia la deseché, gracias a Dios. Su diseño fue cambiando muchísimo. Ella pasó a sin que se vieran sus ojos, ya sus ojos se ven, sigue teniendo flequillo, pero sus ojos se ven. Como digo, al principio cuando la creé tenía, creo que era 18 años. Luego, cuando yo estuve creciendo, le puse 16 años, le quité edad, porque me gustaba la idea de que estuviera en el colegio. Y luego, cuando crecí, dije, ok, no me parece una muy buena idea tener a Rebeca con 16 años, porque era un personaje que, o sea, muchos de los personajes, o de lo que hago yo con los personajes, que me gusta sentirme no identificados, sino que sigan a los mismos tiempos a los que voy yo. Es decir, yo tengo ahora mismo 21 años, pero mis personajes hoy en día tienen 23 años y 24 años. Rebeca tiene 23 y Nathan tiene 24. Lo que buscaba era eso, buscaba que mis personajes tuvieran algo de sentido en cuanto a lo que estoy viviendo yo hoy en día, no necesariamente proyectando nada. Asimismo, uno de los cambios que más me parecieron importantes a lo largo de la creación de este personaje y lo que fue el tiempo que fue desde que tenía yo 11 años
es que me gustaba la idea, o sea, poco a poco fui dándome cuenta que me gustaba la idea de que fuera una personaje que fuera muy determinada y optimista, que fuera una chica que no tuviera miedo en buscar soluciones o que fuera proactiva en buscar soluciones. Me gustaba mucho esa idea para ella y se terminó quedando hasta día de hoy. Como digo, tengo 2 años que no los dibujo. Esto realmente, como digo, fue una excusa para poder hablar de ellos y poder volver a ellos. Em, pero a día de hoy sí me sigue gustando la idea de que sea una chica proactiva, busque resolver, haga las cosas como se deben. Y tiende a ser muy perfeccionista también. Algo muy importante del diseño de Rebeca es que en cuanto a poderes, en cuanto a aptitud física, cosas del estilo, Rebeca es muy distinta a un humano normal. Ok, no voy a hablar mucho de la historia porque realmente la historia es algo que me gustaría guardar para otro momento, si en algún momento llego a hacer algo o llego a seguir haciendo videos de mis personajes. Lo que más me gusta de Rebeca en cuanto es las habilidades que tiene que la hacen diferenciar de un humano normal, porque obviamente dijo, ok, quiero tener 2 personajes o quiero tener un personaje que no sea un humano normal porque me parece aburrido. En Rebeca es una chica que es mucho más veloz que un humano normal. No significa que sea como los vampiros de película, que es de que las leyes de la física las destruyen. No, simplemente a comparación de un humano normal es mucho, mucho, mucho más rápida, pero no necesariamente es una chica que se desaparece y tiene super velocidad, no es nada del estilo. Algo que sí tiene es que puede ver en la oscuridad. Ese poder sí me lo saqué porque dije, ok, mira, es mi historia, hago lo que me da la gana. Puede ver en la oscuridad. Tiene una fuerza mayor a la del humano. Sigue sin ser una fuerza magistral, pero sí es una fuerza mayor a la del humano. Y es muy flexible. Es una chica muy flexible. Se le dan bien las acrobacias. Se le dan bien ese tipo de cosas. Aparte, me gustaba mucho la idea de que en algunas mitologías los vampiros los toman como ¿cómo se dice? Hipnotistas. Hipnotistas se dice. Déjame buscarlo. Pausa. Sí, hipnotista o hipnotizador. Me gustaba mucho esa idea. Me gusta mucho esa idea porque me gusta la idea de que pueda hipnotizar a alguien. Me gusta la idea de que pueda poner sus... de que pueda... ¿Cómo decirlo? Sus ideas sobre los demás o lo que ella quiera que hagan los demás lo hagan. Me gusta mucho esa idea y por eso fue que se lo dejé. Para no hacer el personaje más complejo de lo que es, esos son los poderes que tiene. Obviamente hay más cosas que pasan durante la historia, pero no las voy a contar porque no es el video, no es el momento. Y Nathan, ya entrando al lugar de Nathan sí tardé un poco más de tiempo en crearlo. Nathan lo creé alrededor de los 15 años, 16, casi 16 años. Fue un momento bastante oscuro en mi vida. Entonces ya no buscaba ser un personaje optimista, estaba buscando ser un personaje pesimista. Estaba buscando ser un personaje que... Es muy triste esto, amigo, no puede ser. Estaba tratando de hacer un personaje que representara todo el estrés, tristeza y ansiedad quizás también
esto que yo estaba sintiendo en aquel momento. Al principio era un personaje muy autodestructivo, o sea, era algo muy terrible, honestamente. Era un personaje que empezó, la verdad, muy distinto a como es hoy en día, pero que terminó como siendo ese personaje donde yo pude canalizar muchísimas emociones que en su momento estaba sintiendo. El personaje al principio, como digo, era muy autodestructivo. Era un personaje bastante complejo, en el sentido de que las emociones que él tenía eran muchas emociones que estaba sintiendo yo. Ahí sí me reflejé un poco. Pero es un personaje bastante interesante en ese sentido. Al final el personaje fue cambiando bastante. Al principio era, como digo, un personaje quizás un poquito violento. Ahora no es un personaje violento, es un personaje, de hecho, súper tranquilo, introvertido ahora mismo. Es un personaje que le gusta hacer las cosas poco a poco, no le gusta apurarse. Le gusta hacer las cosas bien, pero tomándose su tiempo. No es tan determinado como lo es Rebeca, pero sí le gusta cuando las cosas le salen bien. Al mismo tiempo también es un personaje que su personalidad es un poco más de ver el vaso medio vacío, es decir, sigue siendo una persona pesimista, a diferencia de Rebeca, que es una persona muy optimista. El punto de estos personajes era que se vieran opuestos en ese sentido, sus personalidades fueran opuestas, y es algo que me gustaba mucho. Al principio me sigue gustando, y creo que de hecho uno de sus traits más importantes es ese, que Rebeca sea muy positiva, muy optimista, muy proactiva, y Nathan no tanto. Nathan hace las cosas muy de a poco, no piensa en el futuro, porque si piensa en el futuro le da ansiedad y cosas del estilo. Sí, como digo, no quiero hablar mucho. Puedo hablar también un poco de los poderes de Nathan. Nathan es en base, o la historia, o la idea era, o el concepto era originalmente hacerlo como raza demonio. De nuevo, dentro de esta idea que yo les había dicho, donde si bien son criaturas, son monstruos, no son más que humanos con cosas extra. ¿A qué me refiero? Nathan, aparte de los cuernos obviamente y los colmillos, es un humano normal. No tiene ningún tipo de super fuerza. De hecho, Rebeca en ese sentido gana más. No tiene super fuerza, no tiene velocidad, no tiene absolutamente nada, pero tiene piroquinesis. Puede crear fuego, literalmente es un maestro fuego de Avatar. Pero tiene piroquinesis. Y como dato curioso, a Nathan le gusta mucho las plantas, la jardinería, la botánica, le gusta mucho, y tiene una tienda de flores. Es una idea bastante extraña que tuve, pero bueno, a fin de cuentas esos son mis personajes. Hablé bastante en este video. Si les quieren saber más de ellos, pueden decirlo abajo. Si no, bueno, también igual, no hay problema. Y les dejo con lo que queda el speed paint y musiquita. Muchas gracias a los que vieron el video, a los que no también, la verdad. O sea, como digo, realmente este video fue una excusa para poder dibujarlos a ellos otra vez. Y quizás en algún punto, si me da la gana, haga otro video explicando más sobre su historia, sobre lo que pienso y sobre lo que me gustaría hacer con ellos a futuro. Si llegaste hasta aquí, gracias. Hasta luego.